El Frente Amplio concibe la educación como un proceso, en primer lugar, continuo en la vida de los individuos y que da inicio desde las etapas de la gestación en adelante, ¿verdad? Porque estos elementos son fundamentales para darnos cuenta también de algunas diferencias y contrastes en materia de propuestas. Para decirlo muy básicamente, el Frente Amplio se propone, en primer lugar, entre 0 y 2 años, incrementar notoriamente la cobertura en lo que tiene que ver con los cuidados infantiles. ¿Sí? Esto que llamamos sistema de cuidados tiene uno de sus capítulos allí. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos, porque así lo demuestra la literatura especializada, que en esos años se forman algunas de las capacidades básicas de los individuos para poder progresar luego en sus trayectorias educativas. En segundo lugar, vamos a universalizar a los 3 años. ¿Sí? Esto ya hemos universalizado prácticamente a los 4, está universalizado a los 5, vamos a universalizar a los 3. Es decir, que ese trayecto de 0 a 5 años, que tenía algunos agujeros en el país, por más que se había avanzado, se va a completar. Esto es un elemento fundamental. Esa universalización a los 3, ¿en qué plazo se puede dar? Esa universalización a los 3 se está planteando en los primeros 5 años de gobierno. Y está presupuestado ya y calculado como parte del sistema de cuidados. Lo que pasa es que no podemos dejar de concebir esto como parte de nuestro proceso y proyecto educativo. Luego, en la educación primaria, entendemos que tenemos que tener mejoras sustanciales en las capacidades de aprendizaje de habilidades fundamentales: matemática, lectoescritura y conocimiento básico de las ciencias. Estos elementos en primaria hoy están presentes, pero se pueden mejorar y se pueden mejorar mucho en una alianza entre tecnología y pedagogía, y con lo que va a ser un plan de excelencia en matemática y lectoescritura que se va a desarrollar con una evaluación que se va a realizar en un primer momento en el 2015 para fijar metas de progreso concretas y a partir de medidas estandarizadas, ¿verdad? Luego viene lo que llamamos la transformación radical de la educación media o la transformación del ADN de la educación media. Y esto implica que lo que es primaria hoy se junta mucho más con lo que es primero, segundo y tercero de liceo, en un ciclo que denominamos, si se quiere, un modelo de escuela o de centro educativo comprensivo que va hasta los 14 años. ¿Sí? Y que implica que los servicios que hoy en las escuelas de tiempo completo se brindan para lo que es la población de primaria se van a extender a la población de educación media, se van a generar facilidades edilicias para poder incorporar a la población de educación media una parte, y eso sí es paulatino, dentro de lo que hoy es las escuelas de primaria. Recordemos que tenemos más de 1000 escuelas urbanas en primaria y tenemos 300 y pico de centros en educación media, es decir, tenemos que generar una capacidad edilicia y la vamos a generar en forma integrada. ¿Sí? Y lo tercero, lo cuarto, ya estaríamos hablando, es la transformación de nuestra educación media superior. De un modelo en donde predominó históricamente el modelo propedéutico preuniversitario de bachilleratos, a lo que ya ha hecho el Frente Amplio de impulsar fuertemente los bachilleratos tecnológicos y sumarle a eso otras modalidades, otras posibles trayectorias del joven, que incluyen modalidades del tipo Uruguay Estudia y Trabaja, o Yo Estudio y Trabajo, el programa Yo Estudio y Trabajo en Uruguay, que ya se hace con las empresas públicas y que se va a ampliar e incorporar posiblemente otras empresas públicas y potencialmente empresas privadas que estén dispuestas a ofrecer un espacio que con contrahorario formativo va a tener un componente formativo en el trabajo. Esto es, en un gran panorama, digamos, lo que se pretende, procurando llegar a un 100% de egreso de la cohorte del 2015 en el ciclo básico y llegar a un 75% de egreso de las cohortes que entran en lo que sería el ciclo de educación media superior. Para esto, para esta transformación específica que estamos hablando de la educación primaria y media básica, hay que crear un marco curricular común que transforma las herramientas y las metas pedagógicas del sistema. ¿De qué manera? Lo fundamental acá es entender que hay dos cambios que se producen en el siglo XXI. Uruguay pudo de alguna manera mezclarse en ese siglo XXI a través de lo que fue el Plan Ceibal, pero hay dos cambios fundamentales que se producen en el siglo XXI y para los cuales la educación no estaba preparada, y que hoy creemos que tenemos las herramientas para dar un paso fundamental. El primero es que tanto la escuela como la educación media básica se pensaba como el espacio en el cual un conjunto de conocimientos que tenían una distribución escasa en la sociedad se volcaban, ¿verdad?, en el ámbito institucional del aula. La información era un bien escaso, el conocimiento era un bien escaso, por eso la idea de transmisión de información y transmisión de conocimiento. Hoy, a una tecla de distancia, un niño tiene más información que la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Entonces, el cambio es de un modelo que incorpora contenidos a un modelo que aprende a aprender,
que aprende a discernir de esos contenidos lo más relevante, de lo menos relevante, a construir capacidades de lectoescritura, de expresión, de discernimiento, sobre la base del monto enorme de información que hoy nos provee la sociedad de la comunicación y de la revolución digital. Entonces, allí hay un primer elemento de cambio que atraviesa tanto primaria como educación media básica y como educación media superior, ¿sí? Por lo tanto, no son contenidos, son competencias, son habilidades, son capacidades, para los cuales los contenidos hay que darlos, pero están al servicio de la producción de esas capacidades. Dicho en forma simple, nos interesa menos si el niño aprende de memoria las capitales de África que si sabe construir un informe, ¿sí? sobre algún país de África, ¿sí? en donde maneja bien quién es el público al que le tiene que dedicar el mensaje, cómo junta información para eso y cómo la articula aplicando matemática, lectura, geografía, historia, etc. Entonces, este es un primer gran cambio. Un segundo gran cambio tiene que ver con que la educación primaria fue en la primera mitad del siglo en Uruguay constructora de ciudadanía y de movilidad social. ¿Sí? Hoy, para una plena ciudadanía, tenemos que completar la educación media. Pero el ADN, y por eso el presidente Vázquez lo ha planteado varias veces, el ADN de la educación, ¿sí? media, es un ADN que nace para filtrar, que nace para limitar el acceso a la universidad, porque es propio de un modelo de élite, como se construyó en el pasado. Nosotros tenemos que ir a un modelo radicalmente distinto, de continentación y que permita la continuidad de la trayectoria educativa del joven, mejorando y dando excelencia en materia de aprendizajes. Pero estos aprendizajes de los que hablamos, no los otros. Claro. ¿Sí? Entonces, el cambio implica un marco curricular común que define competencias y habilidades, una redefinición, por lo tanto, de los contenidos de las asignaturas, generando vínculos mucho más fuertes entre ellas, de tal manera que se trabajen textos en común, problemas en común, etcétera, y unas estrategias pedagógicas que cambian también y que además de la modalidad de aula, que no desaparece obviamente, incorporan 3 elementos fundamentales. Talleres, ¿sí? en donde se trabaja en forma integrada, con varias asignaturas, proyectos que transcurren durante 6 meses o un año que el estudiante lleva adelante, o un grupo de estudiantes lleva adelante, y luego un trabajo colectivo, ¿sí? En donde tanto docentes como estudiantes empiezan a interactuar mucho más, ¿sí? desde el diálogo y el intercambio y el debate y la discusión, que es una forma de construir conocimiento, que desde el aula magistral tradicional. Claro. Entonces, estos son los elementos que componen, si se quiere, un cambio que requiere, obviamente, seguir haciendo un esfuerzo fiscal. Miente quien dice que no hay que ponerle números a esto, algunos números hay que ponerle. Y es uno de los planteos que por eso veíamos el planteo recién. del Frente Amplio es que vamos a ir avanzando hacia ese 6%, pero invirtiéndolo en estos cambios que consideramos necesarios en estas coberturas y en estas mejoras de aprendizaje. Claro, maestros y profesores docentes, básicamente, actores imprescindibles en lo que se requiere para esta transformación. ¿De qué manera, cómo? En 3 niveles. Hay un primer nivel que es la institucionalidad actual que brinda el sistema, en donde los docentes participan con representación, con voz y con voto, y el Frente Amplio va a mantener eso. Nos parece que es absolutamente erróneo plantearnos en este momento un cambio de esa institucionalidad, es empezar con el pie izquierdo, claro. ¿sí? Pero con el pie izquierdo en el sentido malo, no con el pie izquierdo en el sentido bueno. Es decir, que allí hay un espacio. Un segundo espacio son las asambleas técnico-docentes, instancias fundamentales, en donde justamente este revolcado que se va a hacer de las asignaturas, vinculándolas más entre sí, generando lógicas de taller, las asambleas técnico-docentes tienen muchísimo para aportar. Y luego pretendemos construir, y esta es una acción transversal que se va a dar en la transformación educativa que el Frente Amplio va a llevar adelante, pretendemos construir verdaderas comunidades educativas, que implican primero estabilidad docente, estabilidad de los equipos directivos, fuerte incorporación de los padres y la posibilidad de construir proyectos pedagógicos que sobre ese marco curricular común manejan elementos importantes de autonomía. Allí los docentes son fundamentales. Ese poder fundamental de la profesión, que es el poder discrecional en el buen sentido, porque ese es su saber, ¿sí? De construir proyectos pedagógicos, de definir mecanismos de evaluación de esos proyectos pedagógicos en forma comunitaria, pero con el docente como líder de ese proceso y con el estudiante siempre en el centro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creemos que si logramos poner estas piezas, ¿sí? Que no, tú me preguntabas, José, ¿cuánto tiempo lleva? 3 años, 5. Todo este proceso que estoy hablando lleva 5, pero se fortalece en 10. Es decir, por lo tanto, se precisan acuerdos de largo aliento acá y esfuerzos fiscales de largo aliento, ¿verdad? Verdaderas políticas de Estado. Verdaderas políticas de Estado. Nos parece que
si podemos poner estas piezas en la secuencia correcta, porque hay una secuencia correcta también, no hay que empezar por institucionalidad y organigramas, hay que empezar por marco curricular, por redefinición de los sistemas de asignación de horas y por expansión de los tiempos lectivos a través de una inversión fuerte en las estructuras edilicias. Hay que empezar por allí y por el corazón pedagógico de la transformación con un sistema nacional de evaluación que ayude a guiar. Precisamente, el informe hablaba de la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Qué características? Ya está creado. El Instituto Nacional de Evaluación, el INED, ya está creado, es una creación de este periodo de gobierno del Frente Amplio y es una institución que no está dentro de la órbita de la Administración Nacional de la Educación Pública y que se constituye, pero digo, hay quienes están proponiendo crear sistemas de evaluación afuera de la órbita de la ANEP. Ya están creadas, digamos, es el INED. ¿Sí? En el INED participa un representante de la ANEP, pero está designado por fuera de la ANEP y es un mecanismo de evaluación del sistema, ¿verdad? Por fuera, de tal manera de darle recomendaciones, sugerencias, marcarle pautas, etc. El fortalecimiento del INED va a ser fundamental y a eso se suma la creación de un sistema universitario de formación docente, al que no hemos hecho referencia, pero los docentes son claves y la formación docente, por lo tanto, tanto la formación en servicio como el nuevo modelo de formación docente que va a haber que desarrollar, también es absolutamente fundamental. Esto que estamos planteando tiene algunas precondiciones, ¿sí? Que tal vez hay que mencionarlas. La primera es la que ya mencioné. Hay que hacer un esfuerzo fiscal, hay que ponerle números, no se puede plantear simplemente, una vez que están las propuestas, la plata va a estar. No. Lo que es serio es plantearse las propuestas, presupuestar las propuestas, estimar los costos en un periodo de 5 años y por lo tanto comprometer luego los recursos fiscales como esta fuerza política está planteando que hay que comprometerlos, ¿sí? Este es un primer elemento. El segundo elemento es, que es otra precondición, es seguir sacándole el jugo, que ya le hemos sacado mucho, pero hay que seguir trabajándolo y potenciándolo, al Plan Ceibal, ¿sí? Y a la enorme potencialidad que ofrece para redefinir nuestros marcos pedagógicos y herramientas pedagógicas y curriculares, y de trabajo didáctico, ¿sí? Y lo tercero es algo muy importante, que es sostener, de eso va a hablar mi colega Álvaro, sostener un ámbito económico como el que se pudo sostener durante esos 10 años, más una apuesta en materia de políticas sociales como la que se pudo desplegar en estos años, que llevó que la pobreza infantil, ¿sí?, bajara de casi un 65%, que era lo que teníamos en el 2004, ¿sí?, a este año va a estar en menos de un 23%, ¿sí?, que todavía es alto, hay que seguir disminuyendo la pobreza infantil. Porque recordemos lo que decíamos al inicio de esta nota. El cerebro del niño se forma en los primeros 2 años de vida. De cada 100 jóvenes que tú ves hoy caminando por la calle, 60 de entre 10 y 12 años, preadolescentes, nacieron y se criaron sus primeros 2 años de vida por debajo de la línea de pobreza, entre el 2002 y el 2004. Ese es el desafío que el sistema educativo tiene por delante. Por lo tanto, niños que atravesaron situaciones de deprivación importante que afectan luego sus trayectorias, ¿sí? Por lo tanto, seguir disminuyendo la pobreza infantil. Incorporar, además de lo que ya mencionamos de 0 a 2 años de cuidados, Uruguay crece contigo para las poblaciones más vulnerables, es parte intrínseca del sistema educativo. Es decir, no podemos pensar en el modelo educativo del Uruguay sin pensar en esto y en las condiciones sociales que luego determinan en buena medida las trayectorias de los chiquilinos.